recordando ese tiempo, me ubico en el tiempo de la pandemia, el poema está hecho en ese tiempo. Son días cruciales donde la duda y el miedo nos han atrapado y en cualquier momento, con una sospecha, salimos corriendo hacia algún hospital, buscando sanar a aquel ser querido que siente dolor. Y allí emergen ellos en primera línea, caídos del cielo. Son ángeles blancos con formas humanas, mujeres y hombres vestidos de blanco. Son padres y madres, hijos bendecidos. Nos inspiran paz, infunden amor y con voz segura ya nos tranquilizan. Doctores capaces, enfermeras guapas, obstetras celosas de todas las vidas. Sus mágicas manos son manos de Dios que asisten y salvan sin mirar a quién, aún arriesgando a su propio ser. Con pasos seguros por el hospital sin cesar recorren y el dolor mitigan. Hoy al Paraguay le toca vivir difíciles días. Un virus maldito ataca a sus hijos sin contemplación. Entramos en crisis, la guerra empezó y sin darnos cuenta, en primera línea, allí estaban ellos, vestidos de blanco, siempre solidarios, prestos a ayudar. Hermano querido, si los ves pasar, solo diles gracias. Son ángeles blancos con formas humanas. Sus mágicas manos son manos de Dios. Dedicado al doctor José Fusilo y a todos los médicos combatientes de la pandemia en el Paraguay.